Estoy realmente encantada y enamorada de este diseño. Miren esta belleza de lazo o de moño que les traigo el día de hoy, tejido en macramé, un paso a paso que sé que van a disfrutar muchísimo. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, vamos a empezar. Para todo el diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a iniciar tomando una hebra de 35 centímetros y desde uno de los extremos voy a dejar más o menos unos 13 centímetros y aquí la voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Para continuar con el diseño tomo una hebra de hilo de 35 centímetros y voy a doblar una de sus puntas quedando de esta manera. Como pueden ver, ubicada hacia el lado derecho, va a quedar la punta del hilo más corta hacia arriba y la más larga hacia la parte de abajo. Voy a pasarla de derecha a izquierda por debajo de la hebra de hilo que tengo fija. Y a través de esta argollita que se forma del mismo hilo voy a pasar los hilos para que me queden ubicados hacia el lado izquierdo. Así me va a quedar formado un nudo alondra. Esta hebra de hilo que sale arriba, si la quiero acortar más, simplemente voy a jalar aquí, dejándola del tamaño que la necesito. Voy a tomar la hebra más larga, voy a empezar a jalar y listo. Esto sirve en caso que quieran de pronto no malgastar tanta cantidad de hilo. Muy bien, bueno, para continuar con el tejido voy a tomar la hebra de hilo que tengo a mi izquierda y la voy a pasar por encima del hilo que tengo fijo en el centro. Me voy a devolver pasándolo nuevamente por debajo y por encima de esta orejita que se va formando. Voy a empezar a jalar y listo. Este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente, pero por debajo del hilo que tengo fijo en el centro y me voy a devolver con este mismo hilo pasándolo por encima del hilo central y por debajo de la orejita que se forma. Aquí voy a empezar a jalar y me quedaría formado un nudo alondra ya completo. En total, como puedes ver, tengo 2 nudos alondras. Esto lo voy a llevar y lo voy a poner en la parte superior, que es la medida que había tomado al inicio, y voy a continuar realizando el tejido. Voy a pasar entonces el hilo de la izquierda por encima del hilo central, me voy a devolver pasándolo por debajo, por encima y voy a jalar. Ahora voy a pasarlo nuevamente de izquierda a derecha, pero por debajo, y me voy a devolver pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma y voy a jalar. Me quedaría entonces formado un tercer nudo alondra. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón o este mismo tejido como se los he venido explicando hasta completar el largo total deseado para esta parte que llevo hasta el momento. En total voy a realizar 16 nudos alondras, más o menos una medida de 3 centímetros, pero tú puedes hacer mayor o menor cantidad de nudos dependiendo de cómo quieras el tamaño como tal de lo que es el lazo o el moño. Como puedes ver, exactamente el tejido va a ser lo mismo, simplemente hago la cantidad que necesito. Como puedes ver, más o menos son 3 centímetros. Cuando ya haya finalizado, voy a tomar este hilo central, voy a quemar y adelgazar la punta de este hilo, simplemente quemando durante un par de segundos con el encendedor y con mis dedos girando hacia arriba. Voy a tomar un balín con la característica de que el centro es bastante amplio, este que estoy usando es de 6 milímetros y lo voy a pasar a través de este hilo central y aquí lo voy a ubicar y listo. Voy a tomar entonces otra hebra de hilo también de 35 centímetros
y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el tejido de la parte de arriba. Voy a ubicar los hilos hacia el mismo lado, ya que quiero que el tejido me quede exactamente igual en la misma ubicación y dirección del tejido que hice en la parte de arriba de donde tengo el balín. Entonces aquí voy a iniciar pasando el tejido primero por encima, por debajo, por encima y continuando nuevamente el tejido por debajo, por encima y por debajo, y así sucesivamente. Como puedes ver, es simplemente repetir el patrón hasta completar en total nuevamente la medida de 3 centímetros o 16 nudos. Voy a cortar los hilos excedentes dejando más o menos de 1 a 2 milímetros, luego voy a quemar y pegar, siempre teniendo mucho cuidado de pronto no ir a quemar el tejido o alguno de los hilos que no es. Voy a hacerlo con los 4 hilos que van a quedar en los 4 extremos de donde se inicia y finaliza el tejido. Voy a sujetarlo de esa manera. Es importante que miren la forma en que estoy tomando el tejido. La parte que va a ir hacia arriba es lo que va a ir internamente cuando haga el moño o el lazo. Voy a tomar el balín sujetándolo de esa manera con mi dedo y la hebra de hilo de la derecha la voy a pasar a través del balín, nuevamente devolviéndome por él. No lo voy a pasar completamente, voy a dejarlo más o menos en esta ubicación. Y voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la izquierda, que ya debe estar previamente con la punta también adelgazada. Nuevamente voy a sujetar el balín de esta forma y este hilo lo voy a pasar en sentido nuevamente contrario a través del balín. Y listo. Entonces, miren, aquí ya me quedan ambas hebras de hilo y voy a jalar las puntas de los hilos para que ya vaya tomando la forma del lazo o del moño. Y listo. Algo que puede suceder en la elaboración es que las hebras de hilo que aún no están tejidas queden hacia el sentido diferente, o sea, una queda hacia adelante y la otra queda hacia atrás. Para ubicarlas en el mismo lado simplemente tengo que identificar cuál va a ser el lado derecho o el lado del frente del moño y esa hebra de hilo es la que voy a pasar para ubicar que quede en la parte de atrás de lo que va a ser el moño. Y listo. Entonces miren, aquí ya las organicé. Y como pueden ver, hacia donde están saliendo las hebras de hilo es la parte que voy a dejar como la parte de atrás del moño y esta sería la parte de adelante del moño. ¿Listo? Miren cómo se ve ya de bonito y aún no hemos terminado. Muy bien, para continuar con el diseño lo siguiente que voy a hacer es que voy a fijar lo que llevo hasta ahora del moñito en mi tabla con gancho para continuar con el tejido. Aquí es importante que este hilo que van a empezar a tejer quede de forma vertical, preferiblemente para que esa sea la misma dirección en que se conserve el tejido que vamos a realizar. Realizo este tejido con 20 centímetros con la misma ubicación y el mismo patrón que ya hemos venido realizando. En esta ocasión estoy tejiendo entonces el hilo que sale del nudito o del lazo que estamos realizando hacia el lado izquierdo. Voy a realizar en total 11 nudos, más o menos lo equivalente a 2 centímetros total de tejido. Y aquí entonces voy a realizar ya lo que es un nudo sencillo. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar.
Y ahora voy a hacer lo mismo con los hilos que me han sobrado del tejido. Voy a cortarlos más o menos dejando de 1 a 2 milímetros, voy a quemar y voy a pegar siempre con mucho cuidado de no ir a dañar de pronto la parte que llevo ya tejida y lista. Bueno, esto mismo lo voy a repetir exactamente igual en el otro lado, tomando también una hebra de hilo de igual medida de 20 centímetros, doblando una de sus puntas, pero en esta ocasión voy a cambiar la dirección del tejido. Voy a tejer hacia el lado derecho. Como puedes ver, en esta ocasión pasé el hilo de izquierda a derecha. Habiendo completado los 11 nudos, voy a pasar también un balín de 3 milímetros y realizo el mismo acabado que ya les había indicado anteriormente. Y listo, aquí ya se ha terminado este lacito. Ahora, para continuar con el procedimiento de la pulsera, voy a tomar 2 hebras de hilo, cada una de 40 centímetros. Voy a tomar la primera hebra de hilo, voy a doblarla por la mitad, voy a pasarla de abajo hacia arriba por uno de los ojales que está formando este moñito. Voy a formar aquí otro nudo alondra. Y voy a repetir exactamente lo mismo al otro lado con la otra hebra de hilo de 40 centímetros y quedaría así. Voy a tomar las dos puntas de los hilos, las voy a quemar y las voy a adelgazar, y a través de ellas voy a pasar un balín de 3 milímetros. Tú puedes pasar el tipo de cuenta y la cantidad que desees. Para darle un mejor acabado y que se vea un poco más bonito, voy a realizar en esta parte un nudo serpiente. Vamos a hacerlo de forma súper fácil. Voy a ubicarlo de esta manera, voy a tomar la hebra de hilo de la parte de abajo y la voy a pasar por detrás, girándola de esta forma, de esta hebra de hilo que salía hacia arriba. Ahora voy a ubicarla acá, voy a pasar mi dedo por debajo de este hilo, sujeto este otro hilo que tengo acá y lo voy a pasar de adelante hacia atrás por esta argollita, y voy a empezar a jalar simultáneamente cada hebra de hilo para darle forma a este nudo serpiente que estoy realizando. Queda súper bonito y le da un mejor acabado, pero tú puedes realizar un nudo sencillo y también se va a ver bien. Repito lo mismo en el otro lado. Se ve súper bonita. Ahora, desde el centro del balín hasta cada extremo voy a dejar 14 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Si tú le quieres dar otro tipo de acabado, también lo puedes hacer. Puedes ponerle un balín o decorarlo o hacer el nudo de tu preferencia. Y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano con otra hebra de hilo de 20 centímetros. Arriba te voy a compartir un tutorial detallado paso a paso donde te enseño a hacer este tipo de técnica. Pero si quieres también puedes utilizar para cerrar esta pulsera la técnica que sea de tu preferencia. Y ahora solo queda cortar, quemar y pegar. Y listo, aquí ya queda entonces terminada esta linda y encantadora pulsera estilo coquette, tejida con la técnica del nudo alondra. Súper bonita. Van a poder elaborarla en los colores de su preferencia. Recuerden que pueden ajustar las medidas que yo les he dado a las que ustedes necesiten. Si quieren hacer de pronto el lazo más grande, más pequeño, lo pueden hacer y adaptar siempre las medidas. Y elegir el color de tu preferencia. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Por aquí te voy a compartir otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.